Estimadas y estimado ponente, bienvenidos y bienvenidas a la 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM, que en esta ocasión está dedicada a la ciencia en el deporte, actividad que promueve la igualdad, la no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. ¿Están ustedes de acuerdo en que esta plática se grabe y ceden los derechos de su imagen para la reproducción del material audiovisual que la DGDC y la UNAM consideren? Sí. De acuerdo. Muchas gracias. Mi nombre es Agustín Ávila y les doy la bienvenida también a todos y todas ustedes desde la audiencia a nuestra sesión y conversatorio El Deporte y el Desarrollo Sostenible. Estoy aquí acompañado por la maestra Nicté Yasmín Luna Medina, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La Salle y maestra en Filosofía de la Ciencia con especialidad en Comunicación de la Ciencia por la UNAM. Actualmente, Nicté es técnica académica del Instituto de Energías Renovables, aquí en Morelos, donde se desempeña como comunicadora de la ciencia. Por su labor en el 2018 fue galardonada por la entonces Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos con el reconocimiento al mérito estatal de investigación en la categoría Materia de Ciencia y Tecnología. Actualmente también es miembro de la Somericit. También me acompaña la doctora Socorro Valdés Rodríguez del Instituto de Ciencias Físicas, quien es licenciada en Química por la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP, maestra en Química Metalúrgica y doctora en Ciencias de Materiales de la Facultad de Química de la UNAM, donde recibió la distinción de Mejor Tesis Doctoral. Su área de estudio se enfoca en el diseño de materiales compuestos, aleaciones metálicas y materiales celulares base de aluminio cristalino y nanocristalino, así como su relación con la microestructura, propiedades mecánicas y degradación electroquímica. Estudios teóricos y simulación molecular por la teoría del funcional de la densidad y simulación por dinámica molecular. Y para completar nuestro panel también nos acompaña el doctor Rodolfo Uribe Iniesta por parte del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Rodolfo es doctor en Sociología por el Colegio de México y sus líneas de investigación abarcan las relativas a los procesos socioambientales y culturales de la regionalización, el desarrollo regional y la epistemología de la complejidad. Sus investigaciones han sido publicadas en diversos libros editados por el TRIM UNAM y en otras casas editoriales. Le recuerdo también a la audiencia que nos puede ir dejando sus preguntas y comentarios aquí en la transmisión en vivo y les daremos lectura hacia el final de nuestra plática. Entonces, para empezar nuestra plática, que tomará varios matices desde lo social hasta lo tecnológico, quisiera empezar con usted, doctor Rodolfo, que nos hable un poco y nos ponga en contexto sobre qué es el deporte y qué disciplinas, cómo es atravesado socialmente esto que pues empieza como un simple juego y termina en cosas como el Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos. Bueno, hay que comenzar, quisiera decir por principio, que en los últimos 20 años ha habido unos importantes cambios y avances conceptuales respecto a cómo entender el deporte y el deporte en relación a la sociedad. Es decir, el deporte es tan importante que, por ejemplo, con los griegos, cada 4 años en las Olimpiadas se suspendían hasta las guerras para enfrentarse meramente de manera deportiva entre las distintas polis griegas. Entendemos ahora al deporte como una de las formas más importantes de socialización, es decir, y de institucionalización. Es decir, no es algo marginal o secundario respecto a la propia constitución de la sociedad, de las sociedades, que ha cambiado en sus formas históricas, eso evidentemente, ¿no? Tenemos que ser conscientes que estamos en lo que llamamos el antropoceno, o algunos le llaman el capitaloceno. Vivimos rodeados de entidades que hemos forjado como humanidad en conjunto y de manera histórica, y sobre todo en las ciudades. Y eso, además, ha traído un cambio profundo en la salud, en la corporalidad del propio ser humano, en nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza. Y en esto ha adquirido una enorme importancia lo que ahora llamamos, por un lado,
o diferenciamos, antes no diferenciamos lo que llamamos el ejercicio, la activación física del deporte. Ahora sí lo diferenciamos y tiene que ver también con estas nuevas formas de convivencia o incluso patologías que tienen que ver con la extrema individuación, el individualismo, el aislamiento de las personas, las formas de trabajo, la sedentarización terrible o exagerada, que con la pandemia pues se fue al tope, y también estas otras formas de consumo y vida que se traducen en la obesidad, la extensión de la cantidad de personas que sufren obesidad o de estas enfermedades del síndrome que tiene que ver con el exceso de peso, que tiene que ver con la alta tensión, enfermedades cardíacas, etcétera, y que está relacionado incluso con las nuevas formas de trabajo, con la automatización. Y entonces ya las organizaciones internacionales desde hace 6 o 7 años le dan ya mucha importancia, hay informes y programas a la mera activación física, que es a la acción individual sobre los cuerpos, la necesidad de recuperar la movilidad y la acción física, no necesariamente de una manera competitiva. Y en cambio, el deporte es una institucionalización, es una acción colectiva con reglas, con objetivos, con competencia que genera identidades colectivas. Por eso es muy importante. Y todo esto es muy positivo y nos permite recuperar, o sea, el participar en el deporte, el activarnos físicamente, sea en formas deportivas o formas de mera ejercitación, y estas formas intermedias como el yoga, etcétera, que son entre deporte y no, y son actos que pueden ser individuales o colectivos, son totalmente importantes, son medios para recuperar nuestra relación con la naturaleza, que es nuestro propio cuerpo, y con la naturaleza externa, con el medio ambiente, a través de acciones deportivas que nos relacionan y nos permiten recuperar espacios ambientales, pero sobre todo actuar en el aire libre, actuar en relación con, incluso aunque sea solamente el pasto de un campo de fútbol, no sé, nos permiten repensar nuestra relación con el medio ambiente. Esos son los rasgos positivos, pero también surgen los excesos negativos, como estas culturas narcisistas del cuerpo que en su exigencia del well-being, este tipo de culturas, pueden profundizar los sentimientos de frustración si no tengo el cuerpo deseado, si no logro los récords deseados, el exceso de competitividad. Entonces, todo esto enmarca un campo interesantísimo desde las ciencias sociales y para las ciencias sociales, y además está Doctor otra dimensión Rodolfo, déjeme interrumpirlo que es la... un momento. Creo que se está cortando su señal, pero sirve también que todos los puntos que está generando son muy interesantes, que retomaremos a continuación, pero quisiera también aprovechar para dar palabra a otra de nuestras colegas. Y pues bueno, ya el doctor Rodolfo justo nos hablaba del antropoceno, del capitoloceno, que claramente están atravesados por la tecnología con la que vivimos actualmente. Y pues justo también nos hablaba de una manera de recuperar estas maneras a través del deporte, a pesar de la tecnología y de todo lo que se genera, también recuperar un cierto sentido por el medio ambiente. Entonces, maestra Nicté, quisiera preguntarle, ¿qué relación tiene el deporte justamente con el desarrollo sostenible? Gracias, Agustín. Sí, siguiendo un poco en el discurso que ha planteado el doctor, bueno, me referiré a la forma colectiva que
que hacemos cuando jugamos los Juegos Olímpicos o cuando son estas copas mundiales, ¿no? Bueno, sabemos que estas prácticas deportivas, ya sea colectivas pero a nivel o individuales a nivel de competición, pues se realizan en instalaciones cuyo impacto puede ser negativo hacia el ambiente, pero también tiene un impacto en la economía, en la sociedad, como ya lo ha platicado el doctor Rodolfo. Pero además de eso, también implica la creación de políticas para regular las prácticas deportivas. Entonces, viendo estas 4 dimensiones, podemos hablar de que podemos generar prácticas deportivas que sean sustentables si cuidamos que el impacto de estas prácticas sean positivas en las 4 dimensiones entendidas como el ambiente, la economía, la sociedad y la parte institucional. ¿Qué ha sucedido a lo largo de la historia en cuanto a Juegos Olímpicos? Bueno, pues en 1994 el Comité Olímpico Internacional comenzó a hacer esta promoción de que los Juegos Olímpicos contemplaran acciones que cuidaran al medio ambiente. Estaba muy enfocado en ese tema. Y así es que empezaron a sumarse distintas instituciones para establecer estrategias que contribuyeran a mitigar el cambio climático por las emisiones de gases de efecto invernadero que se podrían ocasionar en el momento de, sobre todo, hacer infraestructuras para los Juegos Olímpicos, ¿no? También se empezaron a impulsar políticas para procurar que las instalaciones de estos Juegos Olímpicos no fueran elefantes blancos, ¿no? Sabemos que es muy común que cada vez que hay Juegos Olímpicos se haga una inversión muy grande para construir las instalaciones, pero luego ahí se quedan abandonados, ¿no? Un caso muy emblemático ha sido lo que sucedió en África, en Sudáfrica, porque no estaba contemplando como el contexto en donde se iban a hacer esos deportes. Bueno, entonces, desde los Juegos Olímpicos, al menos la política institucional está enfocada a eso, ¿no? Luego en la práctica uno se desvirtúa. Se siguen haciendo grandes inversiones y se escucha poco a la comunidad en donde se van a realizar. Dentro de los criterios que se estableció en el Comité Olímpico Internacional es que se contemplen estrategias con diseños que consideren el paisaje urbano, ¿no? Que consideren la cultura de la comunidad en donde se van a realizar las infraestructuras. En casi todos los Juegos Olímpicos se establecen estrategias para el control de los residuos y para el reciclaje de estos. También empiezan a organizarse para las cuestiones del transporte, ¿no? Para que se gaste menos energía para transportar a las diferentes instituciones participantes, ¿no? Entonces se tienen que hospedar a lo mejor en zonas más cercanas a los estadios para que los transportes no consuman tanta energía. También hay políticas para que reforesten y sea como una cuota a pagar, ¿no? Por el posible daño ambiental que pueda existir al construir estas grandes instalaciones. Y también hay instalaciones que tienen el aprovechamiento del agua, que es muy común utilizar el agua de lluvia para poder mantener los pastos de las canchas deportivas o utilizarlo para los sanitarios, ¿no? Son algunas de las estrategias que ha impulsado el Comité Olímpico Internacional. Maravilloso, muchísimas gracias, Nite. Como bien dices, qué bueno que está la política, esperemos que la práctica siga esos pasos. Y bueno, sí hemos visto desde medallas con metales reciclados hasta estadios eficientes energéticamente, como bien lo mencionas. Y doctora Socorro, un poco de manera más específica, quisiera si nos pudiera comentar sobre cuáles son los aportes, en este caso de la física, para la sustentabilidad en el deporte. Muchas gracias. Yo creo que un poquito antes de mencionar las aportaciones de la física, voy a hacer mención de un par de detalles, y es que la sustentabilidad argumenta las razones que promueven la viabilidad del deporte o de las actividades físicas. Y en este caso,
la sostenibilidad tanto en el segmento económico como ambiental y social, es decir, mantener durante largo tiempo las actividades deportivas con el menor daño al ecosistema y al medio ambiente en general, puede ser basado y abrazado por la ciencia, ¿no? Recordemos también que la Organización de las Naciones Unidas ha definido al deporte y a las actividades físicas en el contexto del desarrollo y la paz, como todas las formas de actividad física que contribuyen al bienestar físico, que contribuyen al bienestar mental y a la interacción social, como los juegos o la recreación o el deporte de atletas de alto nivel, que sean organizados o bien que se promuevan desde una actividad meramente recreativa. Y vaya, ¿por qué mencionamos esto? Y lo hago hincapié en ello, es porque en el 2018, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud publica el Plan de Acción Global sobre la actividad física y se encuentra dentro de los planes de acción que corresponden del 2018 al 2030. Y el lema de este plan es más gente activa para un mundo más saludable y en un ambiente sostenible. Esto implica que si bien el cambio climático pone en riesgo determinados hábitats y sistemas en los que se practican algunos deportes, como la naturaleza, los bosques, el medio acuático o la nieve, la cultura del deporte también suele promover el cuidado por el medio ambiente. Y es en este sentido en donde la ciencia es muy importante. En particular, voy a referirme a los avances de la física, pero en general el respaldarnos por todas las actividades científicas puede promover que hayan mayor a un ambiente saludable y mayor ambiente sostenible. En particular, ahora sí respondiendo a la pregunta, de las ramas de la física, muy particularmente la física del estado sólido y las actividades realizadas de investigación dentro de esta área han permitido avances en el sector electrónico, en el sector de comunicación, en almacenamiento, en computación. Y esto ha sido extrapolado al deporte y a diferentes ambientes. En este caso, con el beneficio de eficientar las actividades deportivas y con una menor huella ambiental. De hecho, en 2011, una empresa estadounidense, que no vamos a mencionar el nombre, pero fabricó una prenda que integraba un monitor de frecuencia cardíaca y un acelerómetro. Y estos eran capaces de brindar, o bueno, más bien, son capaces de brindar mediciones durante el desempeño deportivo. Y vaya, conocemos dentro del medio deportivo que existen diferentes tipos de gadgets que nos permiten llevar un control de nuestra actividad física, aun cuando es recreativa. Pero el mantenerlo, un registro, permite todavía mejorar las capacidades deportivas, aun cuando solamente sea para mantener la salud física, ¿no? Y sin embargo, la medición del rendimiento ha sido de los aspectos desafiantes en la tecnología electrónica deportiva, al grado tal también de manufacturar ropa que brinda a los atletas y a los entrenadores una retroalimentación en tiempo real de las actividades, ¿no? Con sensores específicos que van determinando la velocidad sanguínea, la presión, la temperatura, en fin. Y de verdad que el mundo en general existen diferentes estudios. Uno de ellos lo lleva la Universidad de Illinois, en donde la posibilidad de incluir sensores específicos en la ropa, se conoce que actualmente como electrónica epidérmica, está en investigación y en algunos casos ya se aplican. Se aplican en medicina, pero la intención es trasladar todos esos avances tecnológicos y científicos de la física del estado sólido hacia la población en general para que sea de mayor utilidad y poder determinar las funciones corporales básicas, monitorearlas durante el ejercicio físico o durante la actividad física. Y además con la ventaja de que al ser integradas en ropa, esta debe ser
flexible para adaptarse a la superficie de la piel sin un daño mecánico, sin romperse o sin deformarse. Y otro aspecto importante es que en México, por ejemplo, la tecnología y el sector de la física del Estado sólido, que es alta tecnología, representa el 4% del PIB, según datos de la Secretaría de Economía del Gobierno de México. Entonces, sí estamos, vaya, es evidente que la ciencia está detrás del deporte, ¿no? Dentro del deporte, detrás del deporte, y que existe un dinamismo en esta área del conocimiento, combinada la física básica con la física aplicada para generar materiales funcionales como las pantallas táctiles, las baterías o los transistores, entre otros, por ejemplo. Muchas gracias. Claro, sí, pues como hemos visto, el deporte se puede estudiar desde muchas disciplinas y también se ve atravesado por muchas disciplinas desde su investigación básica a sus aplicaciones. Y bueno, solo quisiera recordarle a la audiencia nuevamente que si tienen preguntas o comentarios los pueden dejar en nuestro chat y se leerán hacia el final de la plática. Doctora Socorro, para continuar con esta idea, pues bueno, justo nos habla sobre pues oportunidades que se están viendo dentro del deporte para la aplicación de distintos conceptos y desarrollos. En este caso, este desarrollo de nuevos materiales proporciona alguna ventaja no solo al deportista o a la deportista, sino también al medio ambiente. Sí, definitivamente sin aventurarme a dar un porcentaje en específico, pero sí a manejar un poco de historia del avance de los materiales a lo largo del desarrollo de las actividades físicas. Se puede mencionar, por ejemplo, que los primeros equipos deportivos estaban hechos de productos naturales, como la madera, algunos todavía se utilizan, el cuero también, y otras partes de animales. Un ejemplo de ello eran los balones de fútbol que estaban compuestos por una cubierta exterior de cuero y en el interior una vejiga de cerdo que servía como una unidad de contención del aire. Entonces, actualmente la tecnología ha propiciado que se desarrollen diferentes tipos de materiales que nos permitan finalmente contribuir a que se promueva el deporte sin alterar el ecosistema grandemente. Otro ejemplo serían los palos de golf, que originalmente estaban hechos de madera, igual que las raquetas de tenis. Y las raquetas, por ejemplo, también se fabricaban de intestinos de animales. Entonces, el imaginarse actualmente cómo poder utilizar los animales para fabricar este tipo de instrumentos que vamos a ocupar en el deporte se ve un poco complejo. Por eso es que menciono que la tecnología ha generado avances que promuevan eso, la defensoría del ambiente en general, con todos los actores que ello implica. ¿Por qué? Porque en algún tiempo, les comentaba, los intestinos de animales se utilizaban, las tripas de cerdo, las tripas de abeja y vaca, que eran de las más utilizadas. Y sin embargo, actualmente es posible generar una gran cantidad de sensores multifuncionales para determinar temperatura, tensión, aspectos electrofisiológicos del organismo, sin que eso implique un daño a seres, a los animales, por ejemplo, seres vivos como los animales. Se generan también diodos emisores de luz que los podemos hallar en los relojes digitales actuales. Elementos de circuitos como resistencias, nuevamente los transistores o bobinas de potencia inalámbrica. Y son diferentes tipos de materiales que se han desarrollado y que fueron utilizados, por ejemplo, a partir de que terminó la Guerra Fría, cuando estaba llegando a su fin. Algunos de los fabricantes de alta gama, como DuPont, comenzaron a considerar vías de comercialización para sus tecnologías
diferentes a la seguridad nacional, que era para lo que se habían desarrollado en un principio. Y entonces, en ese sentido, el deporte resultó ser el principal candidato para exponer este tipo de materiales. Y se comenzaron a utilizar aleaciones de aluminio, aleaciones de titanio, fibras de carbono, fibras de polímeros como el Kevlar, neopreno, y que vaya, que ha permitido a través del deporte la innovación para que los nuevos materiales sean utilizados por diferentes tipos de atletas en diferentes aspectos deportivos y que permiten una ventaja competitiva para ellos y para la sociedad en general, por ejemplo. También existen equipos universitarios o escuelas secundarias en Estados Unidos en donde utilizaban los bats de madera y en donde actualmente se utilizan algunos de aluminio que son más resistentes a la degradación y que permiten reutilizarlos frecuentemente, ¿no? Aunque también existen bats de fibras de carbono que tienen en el interior del bat fibras de vidrio y permiten todavía ser más ligeros. Y vaya, la intención es una ventaja competitiva que motiva a los atletas y a los fabricantes de equipos y de materiales y a las instituciones de investigación también para continuar con el desarrollo y la innovación en esta área. Muchas gracias, doctora. Pues sí, justamente, ¿no? Estos nuevos, como mencionaba, aditamentos que mejoran nuestro desempeño, ¿no? Y también estos tenis de la marca de la Palomita que, bueno, ya están a nada de hacer el maratón en menos de 2 horas, ¿no? Pero, pues justamente como mencionaba, convierte el deporte en esta farándula para que también veamos estos nuevos aditamentos y como decía el doctor Rodolfo, pues en esta colectividad se genera una audiencia también muy específica hacia quien ofrecer servicios. En cuanto a esto, Nicté también nos platicaba sobre la contextualización que en el caso de los estadios, ¿no? Que hay que tener en cuenta pues la ciudad en donde están, cómo van a cambiar la movilidad, el transporte, el tráfico, la vivienda y pues bueno, contextualizando justo esta colectividad de la que estamos hablando. ¿Cómo ha sido la experiencia dentro de América Latina en la realización de eventos deportivos sostenibles? Sí, desafortunadamente en América Latina no tenemos tantos ejemplos de infraestructura en cuanto a infraestructura deportiva, ¿no? Que aprovechen fuentes de energías renovables, por ejemplo, ¿no? Me voy a centrar particularmente en este que es el tema que trabajamos en el Instituto de Energías Renovables. Quien tiene más registros de estadios con fuentes de energías renovables es, por supuesto, Brasil, ¿no? Que sabemos que ahí nacen y ya juegan fútbol. Tiene 4 estadios de fútbol que aprovechan fuentes de energías renovables, principalmente la radiación solar, ¿no? O sea, pensemos siempre que la fuente de energía renovable que vamos a utilizar en un lugar va a ser aquella que abunde, ¿no? Y pues en Brasil se puede aprovechar muy bien el sol. Estos estadios que tiene son el Mainero, el Itapava, el Fonte Nova, el Pituacu y son todos estadios de fútbol. Sumados a estos estadios, tienen una cancha que a mí me parece un proyecto muy, muy bonito, ¿no? Porque está hecho para la comunidad. Es la cancha de fútbol que se llama Morro de Mineira, que está en la favela, que tiene este mismo nombre, ¿no? Esta cancha de fútbol no tiene tantos paneles fotovoltaicos como los estadios, ¿no? Que son instalaciones mucho más gigantescas y pues llegan a tener miles de paneles fotovoltaicos para poder satisfacer su demanda energética. Pero esta cancha que es pequeña tiene una tecnología que aprovecha la energía cinética de quienes juegan para generar electricidad, ¿no? De esa manera es como iluminan su cancha, que no es tan grande, es para echar la reta, ¿no? Y me parece
un proyecto mucho más bonito que los grandes estadios, porque la misma gente lo va a estar utilizando, ¿no? Entonces supongo que también ellos mismos le han de dar como el mantenimiento, el cuidado que se les da a las instalaciones deportivas va a ser distinta si se involucra a la comunidad a que si solamente es el club de el deporte que está en ese lugar, ¿no? Usándolo. Y en Brasil también tienen una cancha de béisbol, que es el Mané Garrincha, que utiliza paneles fotovoltaicos, y eh, uno de fútbol americano, que es el Maracaná. Eh, Casi todos los estadios de fútbol van a utilizar tecnología solar fotovoltaica, ¿no? Que es lo más fácil de aprovechar porque es un recurso que tenemos en todo el mundo, a diferencia de que de los vientos, ¿no? Que necesitamos muchas más características para poder instalar turbinas y generar electricidad, por ejemplo. Y ahora quisiera hablar un poco del caso de México. En México no tenemos instalaciones deportivas que aprovechen fuentes de energías renovables, aun cuando la energía solar es un recurso que podemos aprovechar muy bien, sobre todo en el centro del país. Pero hay intentos, han surgido propuestas y empiezan a establecerse políticas para que en los estadios haya estrategias que sumen a la sustentabilidad. Por ejemplo, el Estadio Volcán del Club de Tigres va a empezar con su estrategia de cero residuos eh, y va a trabajar junto con esta famosa cementera que también está en Monterrey para aprovechar los residuos que se acumulen de su estadio como combustible para hacer cemento. No sé cuánta cantidad de residuos necesita para poder realizar el producto final, pero empiezan a ver esa iniciativa, no al menos. El Club Rayados de Monterrey tiene en su estadio, es uno de los estadios que tiene una certificación internacional que se llama como LEED porque todo su diseño fue pensado con un enfoque sustentable, ¿no? No incluye la generación de energía con fuentes renovables de energía, pero tiene acciones como conservar el agua, el uso de agua reciclada para la cancha o áreas verdes, y también cuidan mucho la instalación, las instalaciones eléctricas eficientes, ¿no? Las luminarias van a ser luminarias eficientes, el cableado que se utilice también. Eso es como que les van dando puntos para poder tener esta certificación LEED. Y bueno, en el caso de la Ciudad de México, cuando empezó el gobierno que está actualmente, había un proyecto para el Estadio Azteca que implicaba construir un centro comercial, ¿no? Que tenía un hotel, implicaba construir pozos de agua y un centro comunitario con la finalidad de que se promoviera la economía en el sur de la ciudad. En esta infraestructura que se iba a construir como frente al Estadio Azteca, implicaba instalar paneles fotovoltaicos y calentadores de agua. Sin embargo, el proyecto se canceló porque no se contó con el apoyo de las y los habitantes de las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, y entonces se echó para atrás. Siempre es importante un proyecto sustentable, pues si se considera la comunidad, y va a ser más exitoso si la comunidad participa de los proyectos, ¿no? Los megaproyectos siempre van a tener una confrontación social, como ha sucedido en Yucatán, que hay también una propuesta de estadio sostenible. Se iban a empezar las construcciones en este año, sin embargo, el proyecto está parado porque no hay un consenso con la comunidad, ¿no? Este estadio sostenible, así se llama, ¿no? Estadio Sostenible de Yucatán, pretende ser una edificación también reconocida mundialmente con la misma certificación LEED, un poco parecida a la que ya tiene el Club de Rayados. Y en su infraestructura también contemplan aspectos para usar de manera eficiente el agua, la energía, los materiales que van a utilizar en la estructura, y también algunas estrategias para la calidad del aire y la movilidad de las personas hacia el estadio. Pero como les digo, al ser un gran proyecto,
de un grupo, pues siempre hay un grupo de inversionistas que no está contemplando tanto a la comunidad, ¿no? Que finalmente va a habitar y va a poder usar esas instalaciones, pues puede generar estas resistencias. Y bueno, ya sabemos que los grandes proyectos, cuando no se considera a nuestras comunidades, pues se nos salen de las manos y ya no se llevan a cabo por ello, ¿no? Entonces, bueno, no estoy muy a favor de los megaproyectos. Sí, en general es un tema complicado, como pues vimos justamente el desarrollo en Santa Úrsula Cuapa con el Estadio Azteca. Pero, ay, qué padre lo que me cuentas de estas canchas con un sistema cinético para aprovechar la energía de la cascarita, que además me parece también lo utiliza Coldplay en sus giras mundiales. Y pues justamente eso de nuevo y estas cuestiones sociales demuestran que el deporte, como nos decía Rodolfo, pues implican parte del colectivo, de la socialidad, de el vernos pues como un evento social más y gregario, como lo define nuestra especie, de nuestras actividades favoritas. Entonces, volviendo con usted, doctor Rodolfo, pues justamente cómo esta corporalidad de inicio individual, pero que se vuelve colectiva gracias a los deportes en conjunto y a todo lo que generan alrededor, desde las y los aficionados a estas grandes construcciones, cómo desde la sociología se ve relacionado con el cambio climático y la sustentabilidad. Me parece que estaba muteado, doctor. Sí, primero que me gustaron mucho las exposiciones. Me parecieron muy interesantes las exposiciones de Socorro y de Nictea. En el caso de Socorro es una excelente explicación de esta construcción del antropoceno, ¿no? Este alejamiento, muchas reflexiones, ¿no? Es decir, en qué sentidos y en qué formas nos tenemos que reformular nuestra relación con lo natural justamente en relación a cuestiones de sustentabilidad y cambio climático, ¿no? Esta idea de sustentabilidad que es la de que nuestros sucesores, las siguientes generaciones, puedan tales semejantes, cuando menos a las que hemos tenido, y que pues tienen que ver con todo este tipo de en qué forma nos relacionamos con la naturaleza y con el medio ambiente, que incluye, como decía muy bien Socorro, cuestiones de crueldad con los animales o no, etcétera. Y en el caso, en lo que exponía Nicté, por ejemplo, está el caso de Barcelona en 1982, en donde toda la ciudad se rediseñó alrededor de los Juegos Olímpicos y todavía sus efectos positivos se viven ahora con las nuevas políticas del gobierno de Ada Colau, ¿no? En donde incluyen toda esta cuestión, por ejemplo, de generar menos pavimento, generar menos espacios de rodamiento, generar más espacios de caminar, generar nuevas formas de relación entre espacios habitados, que tienen sus antecedentes en el diseño de los espacios deportivos del 82, de las políticas que se siguieron en el 82, y como bien dice ella, el diseño tiene que considerar lo social, y lo social implica no solamente una consulta sino el planteamiento de las necesidades, el equilibrio entre lo local, lo regional y lo global, ¿no? Y ahí, digamos, entran totalmente las ciencias sociales y entonces recuperar el papel de lo deportivo como constitutivo de lo social, como una forma de relacionarnos, ¿no? Como, por ejemplo, estas carreras masivas que se hacen ahora muy frecuentemente, estos maratones masivos que se hacen ahora en todas las ciudades, son una gran forma de recuperar la convivencia, la activación física y la relación con las acciones, actividades abiertas. Recordar
que las ciudades no es solo estarnos encerrando en espacios, sino recuperar la salud en las calles, ¿no? El poder habitar las calles, el poder convivir en las calles, ¿no? Y generar formas de convivencia, ¿no? Los deportes masivos, pasando a la parte de los deportes masivos, generan formas de convivencia que pueden tener, pues, efectos terribles, como lo que pasó en Querétaro o en Indonesia recientemente, pero normalmente generan eh, especies, efectos positivos de identificación entre grandes masas de población que por sus actividades productivas, que además ahora nos consumen mucho más tiempo que antes, normalmente aíslan a las personas. Entonces, bueno, a mí me gustaría mucho rescatar esto y rescatarlo en función de conciencia de que el cambio climático, la destrucción de las condiciones de habitabilidad del planeta, no son solo el campo, lo rural, son las ciudades que ahora son tan importantes. Tenemos que recuperar a las ciudades como espacios habitables. Y entonces, con la conciencia de la generación de actividades físicas al aire libre, recuperamos esta conciencia de habitabilidad de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, por ahí es una de las muchas dimensiones por las que podemos abordar el tema. Claro, muchísimas gracias, doctor. Coincido completamente, ¿no? La importancia de tener estos espacios que además pues también se pueden extender a lo largo de los horarios, ¿no? También, ¿no? Es una forma de habitar la ciudad desde la madrugada, con quien se despierta temprano a correr, a pasear a los perros, a estirar, a hacer distinto tipo de ejercicios, claramente a lo largo del día, y pues también generar un poco de movimiento y luz y ruido en las noches, lo cual pues también le da otro sentido a distintos vecindarios dependiendo de dónde se encuentran localizados, ¿no? Dentro de este contexto que nos hablaba Nicté, y pues también con estas nuevas tecnologías de las que nos hablaba la doctora Socorro. Me parece que no hay ningún comentario por parte de la audiencia. Si alguien tiene alguno guardado, es el momento para realizarlo. Y pues, dado el tiempo que tenemos también, no sé si alguno de ustedes quisiera, o alguna de ustedes quisiera hacer algún comentario final sobre nuestra discusión. Bueno, yo soy muy defensora del deporte, entonces sí me gustaría bastante mencionar que la ONU consideró el día 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo de las Actividades Físicas y de la Paz, y entonces ya se festeja anualmente esa fecha. Y también recalcar que el deporte y la actividad física de verdad que influye positivamente en la salud. Y de hecho son componentes esenciales para un estilo de vida saludable. Y ello permite eliminar algunas enfermedades, ¿no? Sobre todo aquellas que están asociadas a la obesidad, al sedentarismo, pero que además promueve factores interpersonales y que mejora la conducta emocional. Existen estudios también donde se ha revelado que la integración social de ciertas personas que se encuentran en grados de enfermedad grave o que fueron recluidos internamente en algún reclusorio, a través del deporte, bien individual o en equipo, pues se lleva esa integración social con mejor efectividad. Quizás no sea lineal la relación que existe entre la disminución de alcohol o de drogas y la actividad física, pero sí es un hecho que el deporte tiende a un comportamiento asertivo, un comportamiento positivo también, y que elimina en cierto grado la desigualdad y que promueve la paridad entre los individuos y sobre todo la tolerancia y el respeto. Entonces, finalmente el deporte realmente es, o puede considerarse como una base para promover el desarrollo físico y un ambiente sano y de respeto también.
Claro, también no solamente en las ciencias básicas o sociales se ve atravesado el deporte, sino también pues justo en la prevención médica, en el juego, en el desarrollo personal y colectivo, lo vemos como una gran ventaja. Muchísimas gracias. Nicté, Rodolfo, no sé si quieran cerrar con algo. Sí, yo quisiera aprovechar quizás, y bueno, abusando un poco, pero yo creo que es muy interesante, a quien les interese este tipo de temas, en el CRIM, uno de nuestros postdoctorantes, Juan Gerardo Orellana Suárez, escribió y publicó un libro muy interesante sobre esto. Se llama Introducción a los Estudios Sociales y Culturales sobre el Deporte y la Actividad Física. Es este libro. Entonces, si alguien está interesado, lo puede solicitar al CRIM. Y aquí es un libro donde recupera justamente estas nuevas discusiones sobre el deporte desde las ciencias sociales de los últimos 20 años. Maravilloso, muchísimas gracias por el dato y quien guste buscarlo, pues está ahí en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, aquí en Morelos. Y para despedirnos, maestra Nicté, por favor. Gracias. Sí, me gustaría resaltar nuevamente que las prácticas deportivas en sí son una práctica que contribuye al desarrollo sustentable si lo pensamos en que va a aportar a uno de los ODS, que es la salud, va a aportar, podemos tener injerencia en la parte de género, ¿no? Si promovemos la participación de las mujeres en todos los deportes, pero me parece también que es importante pensar que una vez que vamos a implementar prácticas deportivas, consideremos qué impacto estamos haciendo al medio ambiente, a la economía y a la sociedad, ¿no? Porque en esa medida vamos a hacer prácticas deportivas aún más sustentables y vamos a garantizar que futuras generaciones puedan seguir aprovechando los recursos sociales, económicos y naturales que hoy día tenemos. Perfecto, sí, de nuevo, la sustentabilidad pues también atraviesa casi todas las decisiones que tomamos en el día a día y a largo plazo, entonces es momento de, una vez más, tenerla en cuenta en nuestras decisiones. Pues muchísimas gracias a ustedes tres, Nicté, Socorro, Rodolfo, les agradezco mucho la plática, les disfruté muchísimo. Muchísimas gracias a nuestra audiencia también y a la DGDC organizando la fiesta, la 10ª fiesta de las ciencias y las humanidades, ahora enfocados en el deporte. Si tienen dudas posteriores, pues bueno, pueden comentarnos aquí en el video y le echamos un ojo dentro de unos días. Yo soy Agustín Ávila desde el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y les agradezco mucho su presencia y estemos atentos para las siguientes pláticas aquí mismo en esta página de Facebook. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.